Oh Dios, que instruyes los corazones de los fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy quiero hablar de, de los mismos temas, de libertad, el bien y el mal, eh, de la tremenda equivocación del hombre moderno, que cuya filosofía, cuya forma de pensar ha tergiversado terriblemente la cosmovisión cristiana clásica que hemos vivido prácticamente desde siempre y que está acabando con como esta cosmovisión es el sustento de toda la civilización, pues estamos dando al traste con todo, con toda esa civilización y la estamos destruyendo. Eh, no son los musulmanes, no son los judíos, no son los capitalistas, no son los comunistas, somos nosotros, que hemos abandonado la fuente de la verdad y la misma razón. Bien, eh, la razón, por supuesto, iluminada por la fe cristiana, que es la verdad, es la revelación, es lo que ha construido todo lo que es bueno en este mundo, prácticamente todo lo que es bueno, y lo que es bueno que no ha sido cristiano también ha sido inspirado por Dios, porque Dios en su misericordia no deja abandonado a ninguna persona, siempre le da, sea creyente o no creyente, aunque no, claro, siempre que no sea apóstata, siempre que su ignorancia no sea culpable, siempre tiene el Espíritu Santo que le guía hacia el bien y, y tiene esa oportunidad, o por lo menos eso se deriva de la, del conocimiento de la bondad infinita de Dios. Somos nosotros los que nos condenamos. Bien, pues dicho esto, vamos a hablar del bien y del mal. Según la filosofía clásica, como decía Platón, hacer el mal daña sobre todo a aquel que lo comete, no a aquel que lo recibe. Es decir, el daño del mal el daño más fuerte del mal es el que uno se ejerce a sí mismo ejerciéndolo, que es la visión cristiana, por supuesto. Eh, o sea, se destruye más el que ejecuta el mal que el que lo recibe. El que lo recibe en su inocencia lo sufre, pero todo depende, claro, de su disposición. Puede ser una ocasión de mejora, de superación, porque solo nos superamos si nos sometemos a pruebas del mal de otros o del mal natural, mientras que el mal ejercido no tiene posibilidad de servir para el bien, es decir, es ya una degradación de la propia persona que se mete ya en el hoyo del mal. Pero el mal y el bien no son lo mismo, no son dos cosas, conceptos antitéticos. El, nadie quiere el mal, vamos a ver, nadie quiere el mal por el mal, lo quiere para un bien, aunque sea un bien muy menor. Por ejemplo, un ejemplo de compromiso en el que se ve la relación entre el bien y el mal. Yo estoy enfermo, me tienen que operar y entonces me tienen que hacer una avería en el cuerpo para operarme, me tienen que hacer que fastidiar alguien con un bisturí, me está haciendo una faena, pero al final me va a curar. Entonces, ¿qué hay ahí? Pues es un mal para un bien mayor, que es curarme. Entonces el cirujano me está haciendo, voy a pasarlo mal durante quizá un tiempo después de lo posoperatorio, pero me va a servir para bien.
Eso es un ejemplo de bien, obrar bien, aunque se ejecute un mal. ¿Por qué? Porque en el orden del bien, el bien es superior al mal. El mal es un mal relativo, no es un mal absoluto. Bien, ¿qué ejemplo de lo contrario? Pues, por ejemplo, ¿quién es el más malvado de todos? Pues una persona que hace el mal por el mal. Pero realmente el malvado, incluso el diablo, por ejemplo, hace el mal para su propia satisfacción, que es un bien de muy bajo nivel, un bien muy mínimo. O sea, está destruyendo para un bien, una satisfacción personal, exigua y temporal. Es decir, está obrando el mal, en lo que se dice obrar el mal. En realidad está obrando para un bien mínimo, pero está obrando el mal. A ver si se ve la cámara. Sí. Bueno, pues esa es la cuestión. El mal es una ausencia de bien, es decir, en el acto de hacer el mal estamos destruyendo los bienes que tiene alguien o algo, o bienes que sirven para alguien que los estamos destruyendo. Entonces, ¿cuál es la característica del mal? Como el mal entre comillas, es decir, aquellos que hacen el mal para conseguir un bien mínimo, como el diablo y sus hijos aquellos que se dejan llevar por su orgullo o su soberbia, porque la soberbia es la clave del mal. Es decir, si tú valoras sobre todo y por encima de todo tú mismo, eres capaz de infringir cualquier mal en los demás para conseguir un bien, aunque sea mínimo, en tuyo. Y es por eso el orgullo es el pecado primigenio, el pecado de Satanás, el pecado por autonomasia, del cual se derivan todos los demás, porque todos los demás son eh, bienes para satisfacción propia que no tienen en cuenta el mal que hacen en los demás. Entonces, ¿cuál es la característica del mal que se ejerce de esa manera? La ocultación. ¿Por qué? Lógicamente se deriva. Nadie quiere que le hagan un mal, ni un mal, ni ejercer un mal. Quiere hacer algo para sí mismo, aunque el malvado sabe que va a hacer un mal en el otro. Entonces, como sabe que va a hacer un mal en el otro, eso lo oculta al otro al que va a hacer el mal. Y siempre lo tiene que hacer. Oh, desde la forma más primitiva y básica de atacar por la espalda, a mentir, a hacer cosas, a robar, eso, nunca el ladrón va de frente, nunca el asesino va de frente, solo cuando tiene la víctima ya indefensa. Entonces, la característica del mal es la ocultación. Es decir, todos los que ejercen un mal lo ocultan. Por eso es ¿qué es lo que se oculta? Aquello que no quieren que los demás lo sepan. Eh, no todo lo que se oculta es para mal. No, no, porque no tiene por qué. Pero sí aquellos que confabulan y obran a espaldas de todo de la sociedad, de lo visible es muy probable que sea para mal, porque si fuera para bien, pues no sería, no se esconderían, aunque en muchos casos, en algunos casos, pues hay casos de guerra, casos de rodeados de enemigos, pues evidentemente no estamos hablando de esos casos complejos
Pero en general es eso. Aun en el caso de, imaginaros que es un católico, por ejemplo, en la Inglaterra protestante la Inglaterra anglicana de Enrique VIII, que los mataban y los ahorcaban y luego los abrían en canal, pues te hacían sus ritos ocultamente, ¿no? Pero claro, para los... ¿Por qué se ocultaban? Pues porque los mataban. Y hacían un mal haciendo su rito católico en Inglaterra? Pues no. De hecho, hacían un bien a las almas. Pero claro, para los anglicanos, los ingleses protestantes, eso lo consideraban un mal. Bien, aunque el bien superior estaba ahí. En cualquier caso, la característica del mal es esa, es la ocultación. No todo lo oculto es malo. Bien. Eh, de ahí que en general, así todas las sociedades prohíben las asociaciones secretas. Los grupos secretos como la masonería y otros, que ahora mismo está infestada la sociedad de estas cosas. Y otra cosa que quería decir es la relación entre el bien, la doctrina cristiana y las doctrinas modernas. Y lo voy a hablar, por ejemplo, vamos a hablar de un tema muy, un ejemplo solo, por ejemplo, la homosexualidad. Eh, Desde siempre, no es solo desde Cristo, desde Moisés ni desde nada, sino desde siempre en todas las sociedades, o en todas prácticamente, se ha condenado la homosexualidad. Aún en el caso de lo que se dice de las sociedades griegas y romanas y todo eso, esos eran, no era que los romanos y los griegos toleraban la homosexualidad, era que las sociedades estaban en ciertos lugares corruptos, como ocurre ahora mismo, eh, era, era no tolerado, pero en general, es decir, siempre fue algo negativo. Siempre fue algo negativo. Para el pueblo, para el sensus fidei que se dice, para el sentido común de la gente, siempre fue algo condenable y condenado. Nunca hubo un movimiento como actualmente para normalizarlo, porque además lo que es antinatural no se puede normalizar. ¿Cuál es la, como, claro, desde el lado de la fe, pues dices esto y te quedas tan pancho pero cómo lo justificas a alguien que no tiene fe? Bueno, lo natural y lo sobrenatural van unidos. La fe y la ciencia no se contradicen, porque la realidad fue hecha por Dios y la realidad y la revelación también. Entonces, es cualquiera que lea profundamente sobre la homosexualidad verá que gran parte de los homosexuales una buena parte son niños abusados, son tienen un trauma heredado, o son gente, por otro lado,
abusiva. Eh, o las dos cosas. Eh, Parece ser que la homosexualidad es una reacción al abuso para adaptarse a esa situación de abuso. Y los abusadores, a su vez, son personas que humillan al hombre, al niño, al joven, pues de esa manera, destruyéndoles la hombría. Hay una razón evolutiva en ello, es decir, el hombre que humilla a los niños, a los adolescentes, en su propia hombría y los convierte o los lleva a la homosexualidad, los convierte en esclavos, es decir, en no competidores con él, con otras mujeres. Y suele ser, son los sodomitas, muchos no son homosexuales, son bisexuales, son humilladores. Y lo que quieren es, instintivamente buscan humillar eso se produce mucho en cárceles, en, hombres que son homosexuales, pues su forma de humillar es esa, dar por culo, que se dice. En ninguna sociedad dar por culo tiene el mismo significado en todas, es decir, humillar, hundir, por el propio placer de humillar. Entonces el homosexual es ese chico que acaba adaptándose a esa situación de abuso continuado, y que luego pretende, claro, necesita vivir y se adapta a esa situación, tomándolo como algo, como algo normal, pero no es normal, es algo que autodestruye la personalidad. ¿Por qué? Pues porque estamos hechos para lo que estamos hechos. Los hombres estamos hechos para ser hombres y tener una vida de hombres. eh, una persona que... Y ahora voy a entrar en otro... Por ejemplo, hay un proceso en celular que se llama apoptosis. Apoptosis es que las células se autodestruyen cuando su función en los tejidos deja de ser útil. Hay apoptosis, por ejemplo, cuando el niño pasa a ser adolescente, hay tejidos que se absorben, tejidos nuevos que nacen. Hay una cierta metamorfosis en el ser humano según va pasando el tiempo. Los músculos, cuando no se utilizan, se mueren, se anquilosan, para adaptarse a comer menos, a necesitar menos proteínas para vivir, y al revés, cuando hacemos ejercicio, pues se producen más células, etcétera. Entonces hay un proceso celular que se llama apoptosis, que las células se mueren por el bien del organismo. En sociedad, el proceso de apoptosis es terrible, pero existe, y el hombre es un ser social que cuando ve que no, su esencia es social, cuando ve que no encaja, que no ve un lugar, no ve un propósito. El hombre está buscando siempre un propósito, una motivación. Cuando no ve ninguna motivación, cae en una, cae en una autodestrucción, en la que está muchísima gente ahora mismo. ¿Por qué? Pues por nuestra propia naturaleza, porque nos hizo Dios así, o si queréis creerlo de otra manera, porque la evolución natural, pues nos ha hecho así, si queréis pensarlo así. En realidad, yo pienso que Dios hace todas las cosas coherentes, y la creación es coherente con
con sí misma. Es decir, nosotros estamos en un mundo caído en el que opera unos procesos que Dios nos puso en marcha y que en el cual estamos sujetos a presiones y el cuerpo y nuestra mente reaccionan de unas maneras determinadas. Eh, y, y, eh, y es para nuestra propia, para la salvación del alma, es un periodo de prueba. Bien, pues la gente que no cree, que no tiene propósito, claro, porque si tú estás abusado, pero sí tienes esperanza, tienes fe, crees en la salvación, porque Dios, el Espíritu Santo, te lo dice continuamente. Cree en mí, ámame. Si seas de cualquier religión, siempre te da esperanzas. Pero si tú eso no lo aceptas, como no lo acepta el hombre moderno, pues, pues entra y además si no tiene cerca el amor de los demás, no encuentra el amor de los demás, no encuentra la fraternidad cristiana que debe haber con todo hombre, pues se encuentra en un callejón sin salida, no encuentra propósito y entonces pues entra en un proceso autodestructivo. ¿Y por qué el hombre entra en un proceso destructivo? Pues por instinto, porque es lo que estamos hablando, es un proceso de apoptosis, de retirarse. Es decir, soy una carga para los demás, como ocurre con muchos ancianos, muchos jóvenes, muchos niños, mucha gente del mundo moderno, que se busca motivaciones, y si no se busca motivaciones, pues en cosas triviales y ejercicios básicos de supervivencia, de subir, bajar, de hacer ejercicio, para estar siempre al límite, pues, pues entra en cosas que le distraigan, pues la televisión, las drogas, lo que haga falta, para deshacerse de sí mismo, para aislarse, para enajenarse de su propia conciencia. Pero claro, pero siempre vuelve la conciencia, siempre vuelve a machacar y el diablo está ahí porque quiere que mueras desesperado. Eh, y eh, el homosexual es un candidato perfecto para ese proceso, porque no encuentra, está yendo en contra de su propia naturaleza,